Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a examinar a fondo un tipo de fuente muy particular, la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En concreto, nos centramos en el número 432-46. Este se publicó el viernes 31 de octubre de 2025. Estos documentos, las gacetas oficiales, son, el boletín donde el Estado registra formalmente sus actos. Nuestra misión hoy es destilar la información clave de este número específico. Vamos a ver qué nombramientos importantes hubo en ministerios clave como ciencia y tecnología o salud, y también qué modificaciones se hicieron en el ámbito judicial, concretamente en el Ministerio Público. Es como abrir una ventana a la maquinaria administrativa del país en ese preciso momento, ¿verdad? Exacto. Es una fotografía administrativa, sí. Analizaremos resoluciones firmadas por las cabezas de esos ministerios y del Ministerio Público. La idea es entender no solo quién fue designado para qué rol, sino, qué nos pueden indicar esos movimientos y cambios. Por ejemplo, veremos alteraciones en las competencias de algunas fiscalías. Y para entender el marco, tocaremos brevemente la ley que regula estas publicaciones. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. ¿Qué encontramos ahí? Varias resoluciones firmadas por quien era entonces la ministra, Gabriela Servilia Jiménez Ramírez. Lo interesante es ver dónde se producen los nombramientos, en fundaciones y centros adscritos a este ministerio. Son piezas importantes, ¿no?, en el entramado científico-tecnológico del país. Por ejemplo, vemos movimientos en las fundacites, que son las fundaciones para el desarrollo de la ciencia y tecnología a nivel estatal. Se nombra presidente de la Fundacite Barinas a Óscar Alberto Martínez Osorio y presidenta encargada de la Fundacite Monagas a María Esther Gamboa Orense. Son roles clave, imagino, para impulsar la ciencia en esas regiones. Sí, y eso ya nos da una pista, ¿eh? Mantener operativas y con liderazgo visible a estas fundaciones regionales sugiere un interés en sostener la infraestructura de ciencia y tecnología distribuida en el territorio. O sea, no solo centralizada. Son, digamos, los brazos ejecutores de políticas científicas a nivel local. Interesante. También se nombra a Javier Antonio Araujo Rangel como presidente encargado de Cenditel. A ver, ¿qué es Cenditel exactamente? Pues mira, es la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres. Su enfoque es muy específico: el software libre, los estándares abiertos. Que se nombre un presidente aquí puede indicar, un énfasis continuo en esa línea tecnológica particular, que a menudo tiene connotaciones de soberanía tecnológica, ¿sabes? O de alternativas al software privativo. Entendido. Y luego hay otra resolución más compleja que designa a los miembros del Consejo Directivo de la FID. Esta es la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico. No vamos a listar todos los nombres, claro, pero lo llamativo es la composición de ese consejo. Exacto. Lo que llama la atención es de dónde vienen los representantes principales. Hay gente del Centro Nacional de Innovación Vitivinícola, de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, pero también de los Ministerios de Hidrocarburos y de Energía Eléctrica, de la CanTV, la compañía telefónica estatal, y del Ministerio de Industrias. ¿Qué sugiere esta mezcla tan diversa en un instituto de ingeniería? Pues, sugiere que la FIDAT tiene un papel transversal, ¿no?, conectando la investigación en ingeniería con sectores estratégicos clave para el país: energía, telecomunicaciones, industria. La composición del Consejo Directivo probablemente busca alinear la investigación y desarrollo de esta fundación con las necesidades o directrices de esos sectores productivos y ministerios. O sea, no es solo investigación académica, digamos, sino aplicada y coordinada con áreas vitales de la economía o la infraestructura estatal. Tiene todo el sentido. Y todas estas designaciones, claro, se hacen siguiendo los procedimientos formales. Sí, las resoluciones citan la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Estatuto de la Función Pública como base legal. Y un detalle interesante es que se les exige a los nuevos nombrados que hagan referencia explícita a la resolución y a la Gaceta en los documentos que firmen en su nuevo cargo. Es un mecanismo para reforzar la cadena de legitimidad, ¿sabes?, y la formalidad del acto administrativo. Muy bien, pues pasemos ahora al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Aquí también encontramos una serie de nombramientos. ¿Qué patrones vemos? Pues mira, vemos designaciones que cubren distintos niveles y geografías del sistema de salud. Por un lado están las ASIC, las Áreas de Salud Integral Comunitaria, que son como la puerta de entrada al sistema, ¿no?, la atención primaria.
Se nombra, por ejemplo, a Alberto José Canelón Guédez como director encargado del ASIC La Enriquera en el estado portuguesa y a Grisel Car Estilita Soto Ruiz en La Guaira para el ASIC La Páez 508. Y ojo, en estas resoluciones de ASIC se suele incluir una directriz clara. Deben rendir cuentas mensualmente a la ministra y seguir las líneas estratégicas del Viceministerio de Redes de Atención Ambulatoria. Esto refuerza la idea de una estructura jerárquica, y una política de salud que se intenta implementar de manera coordinada desde el nivel central hasta la base comunitaria. Entendido. Pero no solo hay nombramientos en atención primaria. Vemos también directores de hospitales, como Gabriel Ubence Betancourt Peña para el Hospital Dr. Pedro del Corral, en Guárico, y en Falcón hay 2 nombramientos más en ASIC. Exacto. Lo que muestra una actividad administrativa en distintos eslabones de la cadena de atención, desde la gestión de los centros de salud más pequeños, los comunitarios, hasta la dirección de hospitales de mayor envergadura. Y hay más niveles incluso. En Zulia, por ejemplo, se nombra a Katiuska del Valle Socorro González como directora regional encargada de hospitales. Esto ya parece un cargo de supervisión más amplio, ¿verdad? Exacto. Implica una coordinación o supervisión de varios centros hospitalarios dentro de esa región. Y luego tenemos otro tipo de rol, como el de Omar Eduardo Rodríguez Luna, en el Distrito Capital, nombrado coordinador de administración del Hospital Dr. Ricardo Vaquero González, el conocido periférico de Catía. Aquí el foco no es la dirección médica, sino la gestión administrativa, la de recursos del hospital. Entonces, resumiendo un poco lo de salud, vemos nombramientos en atención primaria, las ASIC, en dirección de hospitales, en coordinación regional y en administración hospitalaria, y distribuidos en varios estados: Portuguesa, La Guaira, Guárico, Falcón, Zulia, Distrito Capital. Vaya. Así es. Muestra una actividad de gestión de personal en múltiples niveles y geografías del sistema público de salud. Y algo que se repite en varias de estas resoluciones es el recordatorio de la obligación legal de presentar la declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República. Es un requisito estándar para funcionarios públicos en Venezuela, un mecanismo de control y transparencia, aunque bueno, su efectividad real siempre es objeto de debate. Pero formalmente, la obligación se reitera. De acuerdo. Dejamos salud y nos vamos al Ministerio Público. Y aquí, como adelantabas, la cosa se pone interesante, porque no son solo nombramientos, sino cambios en lo que hacen algunas fiscalías. Efectivamente. Aquí entramos en la estructura de la Administración de Justicia. Encontramos 2 resoluciones firmadas por el fiscal general de la República en ese momento, Tariq William Saab, y modifican las competencias de fiscalías en el estado Carabobo. ¿Qué modifican exactamente? ¿Qué cambios son? A ver, tenemos la resolución 1801, que afecta a la Fiscalía Novena de Carabobo. Esta fiscalía ya llevaba casos de delitos menos graves y asuntos de tránsito, pues la resolución le añade una competencia nueva: conocer también casos relacionados con la defensa de la mujer, y su nombre oficial cambia para reflejar esta ampliación, claro. Vale. ¿Y la otra resolución? La otra, la 1502, hace algo parecido pero con la Fiscalía Octava de Carabobo. Esta ya se encargaba de delitos más serios: homicidios, delitos graves, delitos contra la propiedad. Y ahora también se le suma la competencia en materia de defensa de la mujer. E igualmente su nombre se actualiza. O sea que integran esa competencia nueva en fiscalías que ya tenían otras cosas. Exacto. Y aquí lo fascinante es la decisión organizativa. La justificación que dan las resoluciones es mejorar la capacidad de respuesta institucional y garantizar una gestión fiscal más rápida, sobre todo en la atención a víctimas en casos de violencia de género, mencionando los compromisos del Estado en esta materia. Pero en lugar de crear fiscalías especializadas únicamente en violencia contra la mujer, que es un modelo que existe en otros lugares, aquí se opta por integrar esa competencia en fiscalías que ya tenían otras especialidades muy distintas, una de delitos leves y otra de delitos graves. ¿Y qué implicaciones podría tener ese modelo de integración? ¿Es común? ¿Se hace en otros sitios? Bueno, es una opción de diseño. Las ventajas podrían ser quizás una optimización de recursos si no se pueden crear muchas fiscalías nuevas.
O una visión más integral del delito si los fiscales manejan distintas materias, ¿no? Las posibles desventajas podrían ser una sobrecarga de trabajo para esas fiscalías o una potencial dilución de la especialización necesaria, que es importante para tratar adecuadamente los casos de violencia de género, que suelen requerir un enfoque muy particular. No podemos juzgar el resultado solo por la resolución, claro, pero sí señalar que es una decisión estratégica sobre cómo organizar la persecución penal en un área tan sensible. Una decisión que desde luego plantea preguntas interesantes sobre ese equilibrio entre especialización y polivalencia en la justicia. Y todo esto, tanto los nombramientos en ciencia y salud como estos cambios en el Ministerio Público, para que tengan efecto legal, necesitan ser publicados en la Gaceta Oficial. Y precisamente este número de la Gaceta incluye extractos de la Ley de Publicaciones Oficiales, que es la que manda aquí. ¿Qué dice esa ley en esencia? Primero, que su objetivo es garantizar la seguridad jurídica y la transparencia. Eso dice el artículo 1. Segundo, y esto es clave, que la publicación en Gaceta le da carácter oficial y fuerza de documento público a las decisiones del Estado. Artículo 8. O sea, sin publicación, un decreto o resolución podría no ser exigible. Vaya, que la Gaceta es como el megáfono oficial del Estado, ¿no? Exacto. Y un punto importante hoy en día, que menciona el artículo 9 citado, establece un sistema mixto de publicación, digital y físico, en papel. Y crucialmente, dice que ambos formatos tienen la misma validez legal. Esto es relevante en la era digital, da flexibilidad pero mantiene la seguridad jurídica. Entonces, para conectar todos estos nombramientos de los que hemos hablado, en las Fundacités, Cenditel, FIDET, en las ACSIC, en los hospitales, y estos cambios de competencia en las fiscalías de Carabobo, todo adquiere su plena validez y se comunica oficialmente a la ciudadanía y a las instituciones a través de su publicación en esta Gaceta Oficial, la número 43.246, siguiendo las reglas de esa ley. Precisamente. La Gaceta es el vehículo que transforma una decisión administrativa interna en un acto público y legalmente vinculante. Ni más ni menos. Bien, pues hagamos un pequeño resumen de lo que hemos extraído de esta Gaceta Oficial del 31 de octubre de 2025. Hemos visto una actividad administrativa notable, ¿eh? Sí, por un lado, nombramientos en puestos clave dentro del sector de ciencia y tecnología, en las fundaciones regionales, Fundacite, en el Centro de Tecnologías Libres, Cenditel, y en el Consejo Directivo del Instituto de Ingeniería, FIDETI, con representación de sectores estratégicos, como decíamos. Por otro lado, en salud vimos designaciones que abarcan toda la estructura, desde la atención primaria en las ASIC en varios estados, pasando por direcciones de hospitales, hasta coordinación regional y gestión administrativa hospitalaria. Muestra un esfuerzo por cubrir posiciones en distintos niveles del sistema, sí. Y finalmente, en el Ministerio Público, no vimos nombramientos, pero sí una reorganización funcional interesante en el Estado Carabobo, donde se amplió la competencia de 2 fiscalías existentes para incluir la materia de defensa de la mujer, integrándola con sus especialidades previas de delitos leves o graves. Y todo ello, como hemos visto, formalizado y hecho público a través de la Gaceta Oficial, siguiendo la Ley de Publicaciones Oficiales. Para quien sigue la actualidad venezolana o simplemente le interesa cómo funciona un Estado por dentro, analizar estos movimientos administrativos es importante. Pueden reflejar prioridades, aunque sea solo cubrir vacantes, ojo, pueden indicar estrategias, como esa reorganización fiscal, y muestran la dinámica cotidiana del aparato estatal en áreas críticas como la ciencia, la salud y la justicia. Son, como decíamos antes, las tuercas y tornillos del gobierno, pero puestos en papel oficial. Y para terminar, una reflexión que nos llevamos de este análisis. Al observar estas designaciones específicas y estos cambios de competencia que hemos repasado hoy, ¿qué podríamos empezar a preguntarnos sobre las prioridades o quizás los desafíos que la administración venezolana percibía en esas áreas, ciencia, salud, justicia, en ese momento concreto de finales de 2025? ¿Eran movimientos rutinarios para llenar huecos o podríamos inferir alguna estrategia subyacente en la selección de perfiles o en la reasignación de funciones fiscales? Da que pensar, ¿verdad? Es una excelente pregunta para seguir explorándose. O también centrándonos en esa decisión de ampliar competencias en las fiscalías de Carabobo para incluir la defensa de la mujer junto a materias tan dispares. ¿Qué nos dice esto sobre cómo se busca equilibrar la necesidad de especialización, que a menudo se considera vital para delitos complejos como la violencia de género, con la realidad de los recursos disponibles o la posible búsqueda de una mayor integración funcional?
¿Qué ventajas o desventajas prácticas podría tener este enfoque para las víctimas y para la eficacia de la justicia en esa región? Son preguntas que van más allá de la simple lectura de la Gaceta, claro, pero que la Gaceta nos ayuda a formular. Muy interesante.